Bienvenidos a un nuevo video, mis queridos doctores y doctoras serotoninos. Y vamos a continuar en este asombroso mundo de aprender cómo es la fisiología de la audición y del equilibrio. En este video nos vamos a centrar en la audición. Recuerden que pueden ver nuestros otros videos, tanto sobre anatomía del oído externo y medio, la anatomía del oído interno y la histología de una manera más descriptiva para que puedan ustedes entender mucho mejor este video. Y empecemos dando una aplicación clínica del video que vimos anteriormente, donde detallábamos las paredes del conducto coclear y decíamos de que justamente la pared más externa, la pared lateral, estaba formada por una porción ósea y esta porción ósea se llamaba ligamento espiral, como ustedes pueden ver aquí. Más por dentro se ensanchaba y se vascularizaba mucho más para formar la estría vascular. Esta estría vascular tiene tres capas, como ustedes pueden ver aquí. Una capa más interna, una capa media y una capa externa. ¿Y qué les quiero mencionar aquí? Que la capa intermedia se ha reconocido mediante microscopía que tiene células muy semejantes a los melanocitos de la piel. ¿Han escuchado sobre el síndrome de Waardenburg? Es un tipo de síndrome en donde el paciente presenta albinismo. Y en el albinismo, pues mueren las células que dan el pigmento a la piel, los melanocitos. Adivinen qué, los pacientes con síndrome de Waardenburg también presentan sordera o hipoacusia. Y justamente los melanocitos que se encuentran aquí en la capa intermedia de la estría vascular también mueren en los pacientes que tienen este síndrome. Y es por eso que se presenta hipoacusia. Una como curiosidad les dejo. Y ahora bien, una vez que ya describimos todo el laberinto membranoso, específicamente el conducto coclear, puesto que el laberinto membranoso vestibular lo vamos a describir en nuestro video de equilibrio, empecemos con la fisiología. Y vamos a ver que el conocimiento que adquirimos en todos los videos anteriores lo vamos a unir aquí, en la fisiología de la audición. Muy bien, primero tenemos que saber qué es el sonido. El sonido no es más que el producto de la vibración de partículas en el aire, de vibración de átomos que se producen por la vibración de un objeto. Por ejemplo, aquí está vibrando esta bocina. Esta bocina hace que vibren los átomos del aire y esas vibraciones que se transmiten en forma de ondas llegan al pabellón auditivo externo, que decíamos que ayuda a captar todas esas vibraciones, atraviesan el conducto auditivo externo, hacen que la membrana timpánica vibre y pues así se van transmitiendo las ondas sonoras hasta llegar al oído interno. Las ondas de sonido tienen características físicas importantes. ¿Habían visto este gráfico de aquí? Muy seguramente los amantes de la música han de haber visto más de una vez esto. ¿Y en qué se traduce esto? En las características de estas ondas sonoras. Tienen tanto una amplitud, ondas más grandes tendrán una amplitud mayor, ondas más grandes, una amplitud mayor. Tienen una longitud de onda, como podemos ver aquí. Tienen crestas y valles. ¿Y qué es lo que necesito que sepan para aplicar esta biofísica a la medicina? El concepto sobre todo de amplitud y el concepto de longitud de onda. ¿Cómo se traduce eso? La amplitud no es más que la intensidad del sonido. Mientras un sonido tenga ondas de mayor amplitud, más intenso va a ser, se lo va a escuchar más fuerte. La amplitud se mide en decibeles. Entonces, nuestro oído puede resistir una amplitud de hasta 140 decibeles. De 140 decibeles en adelante,
ya se vuelve un sonido doloroso. Imagínense ustedes que con una amplitud mayor a 90 decibeles, con una exposición crónica a sonidos de esta amplitud, ya se empiezan a dañar las células ciliadas internas, que son las células que dijimos en los videos anteriores, las principales responsables de la captación de sonidos y la formación de impulsos nerviosos para poder interpretarlos en nuestro sistema nervioso. Y solo piensen que unos audífonos baratos, cualquier audífono, alcanza una amplitud de onda de 110 decibeles. Entonces, si es que ustedes escuchan, o si es que ustedes le preguntan a alguien, dicen, ¿sabes qué? ¿Escuchas? Alguien que esté cerca, ¿escuchas la música que yo estoy escuchando con mis audífonos? Y les dice que sí, pues eso quiere decir de que ya está por encima de los 110 decibeles. Y si es que ustedes todo el tiempo están escuchando música a alto volumen, las amplitudes de esas ondas sonoras son altas y va a terminar dañando sus células ciliadas internas. Eso en cuanto a la amplitud. Ahora, la longitud de onda. Como ustedes pueden ver aquí, hay ondas con mayor amplitud que otras, es decir, con una mayor intensidad de sonido, y también hay ondas que tienen una frecuencia o longitud de onda mucho mayor. No es lo mismo una onda como la morfología que ven aquí ustedes en rojo, toda esa onda ahí, a tener ondas sonoras con esta frecuencia o esta longitud de onda. Miren esto, así como si fuera una taquicardia ventricular, o más bien una fibrilación ventricular. Si han visto un electrocardiograma con fibrilaciones, pues algo así se ve en una onda sonora con una longitud de onda mucho más estrecha, con una frecuencia mucho más estrecha. Mientras la longitud de onda sea menor, es decir, las ondas se vean más como las fibrilaciones en el electrocardiograma, así, más cerquita una de otra, quiere decir que su frecuencia es mayor. La frecuencia de las ondas se miden en hercios. Nuestro oído puede captar ondas de 20 a 20.000 hercios. Por debajo de esto, por encima de esto, ya no lo captamos. Mientras una onda tenga una frecuencia mayor, por ejemplo las ondas de 20.000 hercios, nuestro cerebro lo va a interpretar como ondas de un tono más agudo. Mientras que las ondas más lentas, como esta roja de aquí, con una longitud de onda más prolongada, con una frecuencia menor, nuestro cerebro la va a interpretar como ondas de un tono más grave. Aquí este gráfico, quienes vieron nuestros videos anteriores ya lo han de haber visto antes. Decíamos de que toda la parte externa y el oído medio no es más que una caja de resonancia que ayuda a la transmisión de estas ondas sonoras, que ya vimos cómo están compuestas, que tienen una amplitud y una frecuencia. Entonces la membrana timpánica vibra a la misma frecuencia que vienen las ondas sonoras, y los huesecillos amplifican esta frecuencia para que se transmita esa vibración hasta la base del estribo, y esa base del estribo empuja, porque recordemos que la base del estribo está conectada con la ventana oval, que la vimos en los videos anteriores, y la ventana oval ya estaba conectada directamente con la rampa vestibular. ¿Y qué tenía tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica, o como el utrículo, el sáculo y todo el laberinto membranoso? Perdón, el laberinto óseo. Pues perilinfa. Toda esta parte ósea contenía perilinfa, el laberinto óseo. Entonces, esa perilinfa, como ustedes pueden ver aquí, y aquí ya van a empezar a unir todo el conocimiento que adquirimos en los videos anteriores. Ya van a saber bien qué es la perilinfa, ya van a saber bien cuando les digo qué es el laberinto óseo, qué es la rampa vestibular,
¿Dónde se conecta la rampa vestibular con la rampa timpánica? Recuerden que es en el helicotrema. Eh, ¿Cómo, ¿Cuál es la relación de la perilinfa con el conducto coclear, que es ya el laberinto membranoso que contiene endolinfa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas vibraciones chocan hacia arriba. Recordemos, ¿qué es lo que separa la rampa vestibular del conducto coclear? Pues la membrana vestibular. La membrana que tenemos aquí. La membrana vestibular. Las vibraciones de esa membrana vestibular hacen que la endolinfa dentro del conducto coclear vibre. Y eso hace que la membrana tectoria a su vez vibre. Esas vibraciones terminan estimulando los cilios, por eso son células ciliadas, los cilios de las células ciliadas internas y externas, y eso permite que se despolaricen estas células. Entonces miren cómo va chocando la perilinfa, gracias a esta transmisión de vibraciones, con la membrana vestibular, que es lo que estoy señalando ahorita, y así se va estimulando, o sea, se mueve la endolinfa a través de este choque de la perilinfa con la membrana vestibular, y al moverse la endolinfa se mueve la membrana tectoria. A su vez, se sigue transmitiendo el sonido y se conecta la rampa vestibular con la rampa timpánica a través de la helicotrema y sigue chocando. Y recordemos qué es lo que separaba el conducto coclear de la rampa timpánica, que es la que ya estamos viendo aquí, la membrana basilar. Miren aquí, la membrana basilar. Y acá abajo ya tenemos la rampa timpánica, la membrana basilar, la membrana basilar. Si quieren saber más información de esto, recuerden ver mis otros videos. La membrana basilar también hace que las células del órgano de Corti empiecen a vibrar. Imagínense que la membrana basilar era lo que daba el sustento, el apoyo al órgano de Corti. Y si es que esta membrana basilar vibra, todo el órgano de Corti va a vibrar y las células ciliadas van a entrar en contacto con esta membrana tectorial. Y este movimiento de los cilios permitirá que se despolarice. ¿Pero por qué? ¿Por qué se despolarizan estas células cuando sus cilios se mueven? Cuando se transmiten las vibraciones a través de la membrana basilar y a través de la vibración de la endolinfa que mueve la membrana tectoria. Pues porque justamente estos cilios están conectados con canales iónicos activados mecánicamente. Recuerden que tenemos canales iónicos activados químicamente, mecánicamente. O también canales iónicos activados por voltaje. En este caso son canales iónicos activados mecánicamente. Entonces, esas vibraciones, ese choque de la membrana tectoria por vibraciones tanto de la membrana basal como de la endolinfa, hace que, aquí voy a dibujar la membrana tectoria, hace que esa membrana tectoria entre directamente en contacto con las células ciliadas internas, que eran las principales responsables de la audición. Las membranas de los cilios de las células externas sí están en contacto directo con la membrana tectoria, mientras que las células ciliadas internas no. Esas solo entran en contacto cuando existen estas vibraciones. Y así es como estos cilios, como ven en la segunda imagen, se desplazan. Y de lo que en condiciones basales los canales iónicos de potasio, porque algo importante es que la endolinfa tiene una composición muy extraña. La endolinfa predomina, en la endolinfa predominan iones de potasio, a diferencia con los otros líquidos intersticiales en donde lo que predomina es el sodio. Y más bien en el intracelular predomina el potasio. Aquí en el oído, en las células ciliadas, es al revés. Adentro predomina el sodio y afuera, en la endolinfa, predomina el potasio. Entonces, en condiciones basales,
Miren el potasio, estos canales de potasio están en reposo, están parcialmente abiertos. Entonces, estas células se despolarizan cuando entra el potasio. Aquí hay una despolarización leve, que cuando se despolariza se activan los canales de calcio activados por voltaje, y estas células ciliadas liberan neurotransmisores hacia las fibras terminales del ganglio espiral que mencionamos en los videos anteriores. El neurotransmisor que se cree que liberan es el glutamato, y eso transmite el impulso nervioso. Pero aquí, en reposo, está parcialmente activado estos canales de potasio. Cuando existe estas vibraciones, esta transmisión de las vibraciones, esos cilios se mueven y miren cómo se abren completamente los canales de potasio. Y aquí el potasio, al contrario de las otras células, recuerden que las otras células se despolarizan cuando hay un ingreso de sodio. Estas células ciliadas en particular, las células ciliadas internas del oído interno, se estimulan por la entrada de potasio. Eso hace que se activen los canales dependientes de voltaje de calcio. Eso hace que haya una liberación mucho mayor que en comparación con las células en estado basal. Una liberación de glutamato mucho mayor. Y eso despolariza a las fibras nerviosas del ganglio espiral con una frecuencia mucho mayor. Y así se puede transmitir el impulso nervioso. Y así es como nosotros conjugamos la información que vimos anteriormente y logramos ver cómo es posible que estas células ciliadas logren despolarizarse y transmitir. Miren, están transmitiendo una señal física, las ondas sonoras, las vibraciones de los huesecillos, las vibraciones de la perilinfa y de la membrana basal donde está apoyada el órgano de Corti. Están transmitiendo estas señales físicas y las están convirtiendo en señales químicas, que son los neurotransmisores. ¿Ven que esta parte de la audición es una maravilla de la ingeniería biológica? ¿Qué es lo que pasa cuando ya se transmite esas vibraciones por todo el órgano de Corti, por todo el conducto coclear? Pues recordemos de que la rampa timpánica terminaba aquí, en la membrana timpánica secundaria, que es la que cubría a la ventana redonda, y se terminan anulando esas vibraciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren que los cilios no es que se muevan solo hacia afuera, como ven en esta imagen. Se mueven también hacia adentro. Son vibraciones. Parte de cilios se van a mover de esta manera y cuando regresa la onda de vibración se mueven hacia el otro lado. Entonces, estas células ciliadas van intercambiando entre estados de despolarización y estados de hiperpolarización. Y la hiperpolarización se da cuando el voltaje dentro de las células se torna muy negativo. Toda célula, absolutamente toda célula, se despolariza cuando las cargas positivas empiezan a aumentar en el espacio intracelular, con la particularidad de que las células ciliadas del oído se despolarizan con potasio y no con sodio, pero al final el potasio es un ion positivo. Entonces se hace más positivo cuando se despolariza. Pero cuando estos cilios se mueven hacia el lado contrario, se hiperpolarizan, es decir, la carga negativa intracelular es mucho mayor porque los canales de potasio se cierran cuando se mueven hacia este lado. Y por ende, los canales activados por voltaje de calcio no se activan y no se libera nada de neurotransmisor. Células ciliadas hiperpolarizadas. Entonces, imagínense las ondas sonoras de una canción. Las diferentes amplitudes que van a tener. Miren cómo los amantes de la música pueden reconocer esto. Las diferentes longitudes de onda, las diferentes frecuencias, las diferentes intensidades que tienen las diferentes notas y los instrumentos de una canción.
van a tener varios tipos de ondas, ¿no? Y por ende van a hacer que las células ciliadas estén pasando de un estado de despolarización a hiperpolarización, de liberación de glutamato a nada de liberación del neurotransmisor. Entonces, todas estas variaciones en los potenciales de acción que son transmitidas mediante el ganglio espiral hacia el sistema nervioso central es lo que nuestro cerebro va a terminar reconociendo como sonido. Por ejemplo, el sonido de mi voz va a tener diferentes amplitudes de onda, diferentes longitudes de onda, o una canción lo mismo. Cada instrumento va a tener una frecuencia de onda determinada, entonces eso va a hacer que se despolarice y se hiperpolaricen las células ciliadas, y ese patrón específico nos hace distinguir entre, por ejemplo, el sonido de una puerta cerrándose, el sonido de la bocina de un carro, el sonido de un violín. Nuestro cerebro ya tiene registrado en su memoria cuál es el patrón con el que vibran. Es como ya está sincronizado nuestro cerebro para reconocer con qué patrón vibra cada instrumento, por ejemplo, una cuerda de una guitarra. Mediante, justamente, la transmisión de impulsos nerviosos y el cese de la transmisión de estos impulsos nerviosos. Ahora bien, algo que hay que resaltar es que la membrana basal no tiene el mismo grosor y la misma longitud en todo el espiral del órgano sí se podría decir del órgano de Corti, que va dando vueltas a través del laberinto óseo. Entonces retomemos la imagen con la que aprendimos y entendimos mucho mejor toda esta parte del laberinto óseo. Recordemos que decíamos que era como un tornillo, pero que tenía un capuchón, y que todas las partes del espiral del tornillo era la lámina espiral ósea y este centro era el modiolo. Y recordemos de que lo que termina cerrando y separando a una rampa vestibular de una rampa inferior, que es la rampa timpánica, era esa membrana basilar o membrana basal del órgano de Corti, esto de aquí. Y resulta de que esta membrana basilar es la principal responsable de la vibración del órgano de Corti. Si bien dijimos que la membrana vestibular, como vimos en esta imagen de aquí, también tiene un choque con estas ondas sonoras, el principal responsable de la vibración del órgano de Corti es la membrana basilar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a captar las distintas longitudes de onda, las distintas frecuencias de distintos instrumentos? Y es que la membrana basilar, como les digo, es diferente. En la base de este tornillo de acá, que decíamos, es diferente aquí, el grosor. Aquí va a ser mucho más gruesa y más pequeña. Y sí, si notan, por eso les digo, memorícense esta imagen, porque la cóclea es igualito que un tornillo. Miren cómo la lámina espiral de este tornillo va haciéndose más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, mientras bajamos, mientras llegamos a la punta del órgano, en este caso de la cóclea. Esta es la base, ¿no es cierto? Entonces aquí en la base, la longitud de la membrana basilar es menor y el grosor es mayor. Y cada vez que vamos ascendiendo hasta llegar a la punta, aquí, hasta llegar al helicotrema, miren cómo la membrana basilar va haciendo una longitud más larga. Miren, hasta llegar acá a la punta. Una longitud full larga y un grosor de la membrana basilar mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Acá, en las bases, podremos dividir todo este órgano de Corti, toda esta cóclea, en tres partes. La parte más cercana a la base, una zona intermedia y una zona superior. En la zona superior, la membrana basilar tendrá una longitud mucho mayor, como ven acá, es más larga, pero un grosor mucho menor. Lo contrario en la base, donde va a tener un grosor mucho mayor, pero una longitud mucho menor, va a ser más chiquita. Entonces, acuérdense de las cuerdas de la guitarra. Si es que nosotros ajustamos mucho más a la guitarra, tensamos más las cuerdas de una guitarra, el sonido va a ser más agudo. La frecuencia de las ondas, la longitud de las ondas y por ende su frecuencia va a ser mayor. ¿Sí? Y justamente eso es lo que pasa aquí. Como aquí la cuerda, la membrana basilar, es mucho más pequeña, pero es más rígida, va a vibrar mucho más, con una longitud de onda mucho menor y por ende una frecuencia mucho mayor. ¿A qué les recuerda esto? A los sonidos agudos. Recuerden que los sonidos agudos eran aquellos que tenían una frecuencia alta. Frecuencia alta, como las taquicardias, por ejemplo, las fibrilaciones del electrocardiograma. Entonces, la membrana basilar acá, en esta zona de aquí, va a vibrar con frecuencias mucho mayores, con sonidos más agudos. La de esta zona va a tener sonidos intermedios y esta membrana basilar mucho más larga y mucho menos rígida va a vibrar más lento. ¿Y a qué les recuerdan estas ondas lentas? A sonidos más graves. Y esta es la explicación por la cual la punta de este órgano espiral detecta sonidos más graves, porque justo cada una de estas vueltas, y ven lo maravilloso del órgano de la audición, y es que cada una de estas vueltas va a lograr sincronizarse con una frecuencia de onda específica. Entonces, donde la membrana basilar alcance una vibración igualita a la vibración que está produciendo, por ejemplo, el instrumento musical, por ejemplo, un violín que da tonos más agudos, si es que justo ese violín produce ondas igualitas a las ondas de vibración de esta parte de la membrana basilar, pues aquí es donde más se va a captar esas ondas sonoras del violín y aquí es donde más se va a activar las células ciliadas y por ende los ramos nerviosos del ganglio de Corti que estén aquí son los que más se van a estimular. Entonces nuestro cerebro dice, ya, perfecto. En esta zona, específicamente en este ligamento que está vibrando a una frecuencia muy semejante a la del violín, específicamente este ligamento es el que se está activando. Entonces, ¿qué sonido es ese? Es el de un violín. O miren, un sonido mucho más grave. Por ejemplo, mi voz, que considero que no es tan grave, ¿no? Entonces estaría intermedia. Entonces digamos que mi voz vibra ya no con tanta frecuencia como un violín, sino con una frecuencia intermedia. Y resulta de que justo esa frecuencia de mi voz tiene la misma frecuencia con la que vibran la membrana basilar en la porción intermedia del órgano espiral. Entonces, perfecto, mi cerebro va a decir, esta parte de la membrana basilar del órgano espiral es la que se está estimulando, entonces esa es la voz mía. O digamos, un sonido mucho más grave, alguien que tenga una voz mucho más grave. Si es que yo hago esto con mi voz, resulta de que justamente mis cuerdas vocales están vibrando mucho más lento, con una longitud de onda menor, por ende una frecuencia menor, y justamente acá
donde la membrana basilar es más larga y la membrana basilar es menos gruesa, justamente aquí la membrana basilar va a vibrar semejante a mi voz cuando la pongo grave. Entonces justo aquí es donde va a haber la mayor despolarización de las células ciliadas de esta zona del órgano espiral. Entonces el cerebro va a decir, aquí no está vibrando, aquí tampoco está vibrando la membrana basilar, aquí no se están estimulando mis células ciliadas, se están estimulando acá en la punta, casi llegando al helicotrema. ¿Qué quiere decir eso? Que es un sonido grave. ¿Ven la maravilla de este órgano? Entonces, para terminar, y no se olviden seguirme para después descifrar cómo es posible el sentido del equilibrio y correlacionarlo con patologías como el vértigo, que lo vamos a ver en los videos siguientes. No se olviden seguirme y con esto terminamos la parte de la audición, las vías auditivas. Entonces, recordemos que todo empieza con las células ciliadas. Las células ciliadas van intercambiando entre estos patrones de despolarización e hiperpolarización y eso va a hacer que las fibras nerviosas que ven aquí, ramas del nervio coclear, aquí está el ganglio espiral y ese ganglio espiral que tiene los somas de las neuronas emiten otras fibras nerviosas que, como ven aquí, terminan saliendo del laberinto óseo, se terminan uniendo con el nervio vestibular para formar el nervio vestíbulo coclear, el octavo par craneal. Y ese octavo par craneal termina haciendo sinapsis, como ustedes pueden ver aquí, el octavo par craneal, haciendo sinapsis en los núcleos cocleares del bulbo raquídeo. Del bulbo raquídeo pueden tomar dos direcciones. O ascienden hacia el núcleo olivar superior en la protuberancia ipsilateral, es decir, del mismo lado. Por ejemplo, este vendría a ser el oído derecho, entonces las fibras ascienden hacia el núcleo olivar superior derecho, el núcleo ipsilateral. Y también otras fibras se decusan hacia el lado izquierdo y se termina haciendo sinapsis con el núcleo olivar superior contralateral. Por último, hay otras que pasan directamente por esta vía que es el lemnisco lateral y llegan directamente al colículo inferior en el mesencéfalo. Estas de aquí también van a terminar en el mesencéfalo y estas también. Del mesencéfalo se reparten hacia el tálamo, específicamente hacia los núcleos geniculados. Y recordemos que el tálamo es una zona de transición, donde reparte los impulsos nerviosos hacia las distintas áreas de la corteza cerebral. Específicamente, recordemos las áreas de Brodmann y las áreas funcionales del cerebro. Estas vías van a llegar al área auditiva primaria. Y el área auditiva primaria es la que va a decir, a ver. Todo esto es el área auditiva primaria ubicada en el lóbulo temporal. Digamos que justo estas fibras que están graficadas aquí están conectadas con la base de la cóclea. Entonces, ¿qué decíamos? Que la base de la cóclea reconoce a las frecuencias altas, a los sonidos agudos. Entonces, si estas son... si es que lo que está estimulando es la base de la cóclea y estas fibras nerviosas justo captan esa zona de la cóclea, van a ser las que más estimulen aquí. Y por ende nuestro cerebro, cuando esta área auditiva primaria se conecte con el área de asociación auditiva, que es la que contiene la memoria de todos los registros sonoros que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, va a decir, ya, perfecto, estas ondas agudas que me está reconociendo, porque la área auditiva primaria es la que nos permite determinar las características, si es que son ondas agudas, si es que tienen una amplitud alta o baja,
Y todo por esos patrones de despolarización, por ejemplo, de la base de la cóclea o de la punta de la cóclea en el caso de los sonidos graves. Y esa información la transmite al área auditiva de asociación, y el área auditiva de asociación va a comparar ese patrón de impulsos nerviosos con impulsos nerviosos previos, por ejemplo, de un instrumento musical. Y va a decir, muy bien, la base de la cóclea está vibrando, entonces vibra a esta frecuencia. Imagínense eso. Puede reconocer frecuencias de 20 a 20.000 hercios, y los sonidos tienen frecuencias súper variadas, y nuestro cerebro va a poder reconocer y va a decir allá, esta frecuencia de impulsos nerviosos es de un violín. O digamos que yo voy a estimular la punta de mi cóclea. Decíamos que se reconoce sonidos graves, y la punta de mi cóclea pasa por todas las vías auditivas hasta llegar a esta parte del área auditiva primaria. Y esta parte del área auditiva primaria resulta de que es la que siempre se conecta con los impulsos nerviosos que son producidos por ondas de una frecuencia menor, es decir, de un tono grave. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el área auditiva primaria? Va a decir, ya, muy bien, son frecuencias mucho más amplias, menores, una intensidad quizá mayor. Y eso, junto con el área de asociación, va a decir, ya, perfecto, esta es la voz de un adulto, digamos, o es un sonido grave. Entonces, de eso depende el reconocimiento de las frecuencias, de justa la localización exacta del área auditiva primaria que se estimula, mientras que la intensidad del sonido, qué tan fuerte es ese sonido, qué tan alto es ese sonido. Decíamos, por ejemplo, lo de los audífonos, que llegaban hasta 120 decibeles, 110 decibeles, como vemos aquí. Entonces, qué tan alto es ese sonido va a depender de la cantidad de impulsos nerviosos. Sonidos más altos van a despolarizar con más fuerza las células ciliadas internas. Entonces, la frecuencia de los sonidos nosotros la reconocemos por la zona específica de la cóclea que se estimula. Eso es las frecuencias, los tonos de los sonidos agudos o graves. La base de la cóclea, sonidos agudos; la punta de la cóclea, sonidos graves. Pero la intensidad del sonido, porque pueden haber sonidos agudos con una intensidad muy grande o una intensidad muy baja, la intensidad depende de la frecuencia con la que se despolarizan las células. Entonces, sonidos con mayor intensidad, con mayor amplitud, por ejemplo de audífonos, van a despolarizar con más frecuencia las células ciliadas. Eso va a conllevar una mayor liberación de glutamato, una mayor estimulación de las vías nerviosas y por ende de la vía del área auditiva primaria, y eso nuestro cerebro va a decir, ya, perfecto, es un sonido con gran intensidad. Incluso cuando la intensidad sobrepasa los umbrales de los 90 decibeles, como vemos aquí, decíamos que ya se torna dolorosos, sobre todo con 140 decibeles, y eso va a hacer que nuestra área auditiva primaria se conecte con áreas que transmiten el dolor, y eso nos va a percibir nuestro cerebro como dolor. Y esa es la ciencia a través de la audición. Gracias por haber acompañado a este canal en esta serie de videos de audición, y no se pierdan los videos de equilibrio. Una vez que ya hemos entendido toda la parte anatómica e histológica, esta parte del laberinto vestibular y el equilibrio lo podremos comprender mucho más rápido y mucho mejor.